Muy buenas, tutores y jurados. A continuación realizaremos la presentación de nuestra sustentación. Mi grupo está conformado por Lina Trujillo, Joan Velázquez y mi nombre es Jaime Rodríguez. Nuestra sustentación lleva por nombre, nuestro proyecto lleva por nombre Nivel de riesgo de los factores psicosociales intralaborales y extralaborales en trabajadores de Alianza Eléctrica Litida generados antes y después de la pandemia. Como planteamiento del problema, tenemos que el hombre se caracteriza por ser un ser social que con el tiempo ha adquirido conocimiento y se ha fortalecido, y a raíz de el tiempo ha generado cierta evolución que en este tiempo ha sido frenada por la afectación a la calidad de vida que ha generado la pandemia. Como justificación tenemos identificar el por qué y para qué es importante el factor del riesgo psicosocial del ser humano. Y este factor de riesgo psicosocial es importante porque ya generado este problema, debemos tratar de buscar y adquirir y tener el reto de una comunicación asertiva, del reto laboral en estos tiempos de pandemia. Concluyendo este planteamiento del problema y justificación, nos hacemos la pregunta, y la pregunta es que ¿cuál es el nivel de riesgo de los factores psicosociales intralaborales generados en los trabajadores de Alianza Eléctrica Litida antes y después de la pandemia? A continuación les mostraremos nuestro objetivo general y nuestros objetivos específicos. Nuestro objetivo general habla de identificar el nivel de riesgo psicosocial intralaboral y extralaboral asociado al estrés generados antes y después de la pandemia en nuestros colaboradores, en el cual esta empresa Alianza Eléctrica Litida se encuentra ubicado en la ciudad de Villavicencio. Como objetivos específicos tenemos primeramente la caracterización de la población, es decir, esta caracterización se realizará un estudio sociodemográficamente mostrado a través del cuestionario de condiciones individuales de la batería de riesgo psicosocial. Obteniendo esto, pasamos al siguiente escalón, que sería identificar el nivel de riesgo de los factores intralaborales y extralaborales generados antes y después de la pandemia por el COVID-19, aplicando la batería de riesgo psicosocial. Luego se realizará un análisis comparativo de esos factores psicosociales intralaborales y extralaborales que se han generado en el antes y el después de la pandemia, y así hallar los impactos generados y formular recomendaciones. Continuando con marco teórico, quisimos tomar como referencia dos estudios. El primero lleva por nombre Estrés laboral, ansiedad y miedo al COVID-19 en médicos generales colombianos. Este fue un estudio transversal que exploró síntomas y percepciones durante la pandemia del COVID-19 en médicos generales colombianos sometidos a cuarentena obligatoria que ejercieron su profesión en marzo del 2020. El objetivo del estudio fue determinar la presencia de síntomas de estrés laboral, ansiedad y miedo al COVID-19 en médicos generales. Se llegó a la conclusión que 7 de cada 10 participantes presentaron síntomas de ansiedad o de estrés laboral, mientras que 4 presentaron síntomas que están catalogados dentro de la escala del miedo al COVID-19. Como segundo estudio, se tomó la investigación aplicada factores de riesgos generadores de estrés laboral en trabajadores de la Armada Nacional durante la emergencia por COVID-19. El objetivo de esta investigación fue indagar cómo la cuarentena por COVID-19, el cambio de la modalidad laboral y la alteración en la calidad de vida son factores de riesgos generadores de estrés en 10 trabajadores de la Armada Nacional. También se identificaron los principales factores de riesgo psicosocial de estrés laboral y las consecuencias para los trabajadores.
En este estudio se llegó a la conclusión que el estrés es un factor de riesgo que no puede ser ajeno al proceso de adaptación ante varios estímulos percibidos de forma positiva o negativa en los trabajadores tanto en su vida personal, social y laboral, y aún más en el cambio de la modalidad laboral por pandemia del COVID-19. Por otra parte, en cuanto al método, tipo y diseño del estudio es descriptivo no experimental, perspectiva metodológica cuantitativa, observacional de tipo longitudinal. Para nuestros participantes o fuentes de datos tenemos una población de 87 hombres, 8 mujeres para un total de 95 personas. En cuanto a la recolección o fuentes de datos, utilizamos la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial, las cuales incluyen el cuestionario de datos generales, el cuestionario de factores de riesgos psicosocial intralaboral A y B, cuestionario extralaboral y el formulario de estrés, los cuales fueron desarrollados por el Ministerio de Trabajo en conjunto con la Universidad Javeriana de Colombia y pertenecen a la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial. Para nuestro análisis es de tipo descriptivo, el cual permite observar los resultados por medio de tablas y gráficas que utilizan como base para generar los resultados o hallazgos de nuestra investigación. Nosotros tenemos unos procedimientos o unas fases. Como primera es el cronograma de los grupos de aplicación. La segunda fase, sensibilización al personal. Tercera fase, firma del consentimiento informado. Cuarta fase, aplicación de la batería de riesgo psicosocial. Quinta fase, ingresar a software de la batería de factores de riesgo psicosocial los datos emitidos por parte de los trabajadores. Sexta fase, realizar el análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de la batería de factores de riesgo psicosocial. Séptima fase, establecer la relación existente entre los factores de riesgo psicosocial y condiciones de pandemia. Y octava y última fase, formular recomendaciones frente a los resultados obtenidos. Análisis y resultados del nivel de riesgo de los factores psicosociales intralaborales y extralaborales en los trabajadores de la empresa Alianza Eléctrica generados antes y después de la pandemia. Dentro de los resultados obtenidos en los factores psicosociales extralaborales, encontramos una disminución del riesgo en un 24% de manera general y una disminución en casi todos los niveles de riesgo. En el nivel de riesgo muy alto pasó de un 13% a un 7%, presentando una disminución del 6%. En el nivel de riesgo alto pasó del 17% al 1%, presentando una disminución del riesgo del 16%. En el nivel de riesgo medio pasó del 20% al 18%, presentando una disminución del 2%. Y en el nivel de riesgo bajo se presentó una mejora del 20%, pasando de un 29% en el 2019 a un 49% en el 2021. En los factores de riesgo intralaborales formato A, jefes, profesionales y técnicos, encontramos un incremento del riesgo psicosocial en casi todos los niveles de la escala de riesgo. En el nivel de riesgo pasó de un 24% a un 20%, presentando un incremento leve del 2%. En el nivel de riesgo alto pasó del 8% al 20%, presentando un incremento del 12%. En el nivel de riesgo medio se mantuvo estable. En el nivel de riesgo bajo pasó del 16% al 40%, presentando un incremento del 24%. Y en el nivel de sin riesgo pasó del 32% a un 0%. En los factores intralaborales formato B, auxiliares y técnicos, encontramos una disminución del riesgo psicosocial en un 42% de manera general, en una disminución en casi todos los niveles de la escala.
En el nivel de riesgo muy alto pasó de un 8% al 1%, presentando una disminución del 7%. En el nivel de riesgo bajo pasó del 16% a un 3%, presentando una disminución del 13%. En el nivel de riesgo medio pasó del 25 al 10%, presentando una disminución del 15%. Y en el nivel de riesgo bajo pasó del 31% al 24%, presentando una disminución del 7%. Y en el nivel de riesgo sin medio presentó una gran mejora de un 42%, pasando del 20% del 2019 al 61% en el 2021. Recomendaciones. Con base a los análisis y los resultados obtenidos se generaron las siguientes recomendaciones. Número 1. Dentro de los factores extralaborales se recomienda capacitación de manejo del duelo, charla de estrés postraumático, reforzar estrés laboral en tiempos de COVID-19, capacitación de manejo del estrés, capacitación en salud mental, capacitación en ansiedad y otros trastornos asociados al estrés, capacitación de síndrome de burnout y capacitación en riesgo público. En los factores intralaborales se generaron las siguientes recomendaciones: capacitación en liderazgo, capacitación en transformación para directivos, capacitación en relaciones interpersonales y cambio del rol, capacitación en comunicación asertiva, en empatía y capacitación en atender al cliente. Fortalecer el plan de incentivos basados en reconocimientos, fortalecer perfiles de cargo en donde se cumplan con las habilidades y las competencias para asegurar que los trabajadores tengan claridad sobre sus objetivos. Conclusión. Se logró mostrar que entre los factores extralaborales durante y después de la pandemia se presentó una disminución del riesgo psicosocial en todos los niveles y en las dimensiones relacionadas con el descanso, tiempo en familia, tiempo con los amigos, responsabilidades domésticas, recreación y ocio. También se presentó una mejora en las dimensiones económicas del grupo de la familia al lograr atender las necesidades básicas del grupo familiar, ya que durante el tiempo de pandemia se presentó una estabilidad laboral a todos los trabajadores. Dentro de los factores intralaborales de jefes profesionales y técnicos se presentó un incremento de riesgo psicosocial en las dimensiones relacionadas con el liderazgo, planificación, comunicación asertiva, responsabilidades, actividades de capacitación, jornada de trabajo y pausas activas. Dentro de los factores intralaborales de los auxiliares y operativos se presentó una disminución del riesgo psicosocial en todos los niveles y en las dimensiones relacionadas con la planificación, asignación de trabajo, trabajo en equipo, responsabilidades, orden y aseo, carga mental, horario de trabajo, bienestar y estabilidad laboral. Se puede concluir que los factores extralaborales durante la pandemia se presentó una disminución del riesgo psicosocial en todos los trabajadores. Los factores intralaborales de jefes profesionales y técnicos se presentó un incremento considerable, ya que se presentó una gestión del cambio en la pandemia y los trabajadores pasaron de trabajar en oficinas directamente en la casa de cada uno de ellos, desempeñando su trabajo y su jornada laboral de manera virtual. Y los factores intralaborales de auxiliares y operativos se presentó una disminución del riesgo psicosocial.